Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor José Flores de la Iglesia Comunidad de South End en Massachusetts. Es un placer y alegría para mí en este día compartir la palabra del Señor. Y en este día en particular quiero compartir bajo el tema la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Y estaremos en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 y daremos lectura del versículo 20 hasta el 26. Marcos capítulo 11, versículos del 20 hasta el 26, bajo el tema La fe que mueve montañas. Vamos a orar y después pasaremos a la palabra del Señor. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos una vez más en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Venimos una vez más delante de tu presencia, Padre amado, y te pedimos, oh Señor, que seas tú bendiciendo cada oyente, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo, Padre amado, cada persona que escuchará este mensaje, que sea de bendición, que a partir de hoy haya una diferencia en nuestras vidas, que tu palabra marque nuestras vidas, oh Dios, que seamos transformados por el poder de tu evangelio. Háblanos, instrúyenos en este día, que esta palabra, Señor, sea de bendición, que nos pueda ayudar a crecer mente, a crecer en la fe, a crecer en el conocimiento de tu palabra y que podamos aprender de ella. Y en este día, oh Dios, podamos desarrollar esa fe que mueve montañas, que en Cristo Jesús esta fe pueda aumentar y podamos enfrentarnos a esa montaña, a esos problemas y dificultad, obstáculos en nuestras vidas y los podamos mover en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y autoridad de tu palabra. Señor, oramos que esta palabra sea de bendición, sea de beneficio, de crecimiento espiritual y nos pueda, Señor, ayudar a crecer en fe, en tu palabra y en el conocimiento de Cristo Jesús. Háblanos, instrúyenos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 11, versículos del 20 hasta el 26. Dice la palabra del Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios, aleluya. Este texto bíblico comienza diciendo que al siguiente día Jesús pasó por el mismo camino que había pasado el día anterior y vieron la higuera que el Señor había maldecido. Esta higuera se había secado desde las raíces. Y este punto es muy importante antes que pasemos a la montaña. Desde las raíces. La versión Reina Valera en 1960 y la versión de King James podrían ser quizás las únicas que hacen esta distinción de este milagro. Este milagro tomó lugar desde las raíces hacia arriba, desde lo interno hacia lo externo, desde las raíces. Desde las raíces, oh gloria a Dios, aleluya. Cuando el Señor declaró a esta higuera y la maldijo, declaró de que no iba a producir fruto más. Quiero que miremos ahí mismo en el capítulo 11 de Marcos, pero quiero dar lectura a los versículos 12 hasta el 14.
Dice la palabra del Señor. Esto es lo que había pasado el día anterior. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús tenía hambre y vio una higuera y tenía hojas. Pero la Biblia dice que no era tiempo de higos, no era tiempo de dar fruto, pero esta higuera aparentaba que tenía frutos. Y cuando Jesús la vio, él sabía como Dios que esta higuera no tenía fruto. Pero él hizo lo mismo que podían haber hecho los demás discípulos y cualquier otra persona. Cuando ya la higuera tenía hojas, era porque ya tenía higos, ya tenía fruto. Por lo tanto, Jesús fue a ver si había algo en ella para comer. Y cuando él encontró esta higuera vacía, que no había producido frutos, pero que aparentaba externamente, Jesús la maldijo y dijo: nunca más nazca fruto de ti, nunca más nadie coma algo de ti, jamás. No era tiempo. En otras palabras, no podemos adelantarnos para dar fruto. No podemos dar fruto fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Esta higuera representa al pueblo de Israel, a sus líderes, representa a la iglesia, a sus líderes, y representa a toda persona que aparenta tener fruto, que aparenta ser lo que no es. Esta higuera parecía que tenía frutos, parecía, pero no. Entonces el Señor la maldijo y se fue, y al siguiente día pasaron por el mismo camino, y esta higuera se había secado desde las raíces. Usualmente, a veces lo último que se seca, a veces son las raíces. Pero este milagro fue algo inusual. Se secaron las raíces primero y después se secó todo lo que estaba afuera, las ramas y las hojas. Jesús declaró su palabra y tomó efecto desde lo interno, lo que no se podía ver. Lo último que la gente pudo ver era que las ramas y las hojas estaban secas, pero ya no había esperanza, no había manera de que esta higuera pudiese vivir porque ya las raíces estaban secas. La palabra del Señor toma lugar y comienza a hacer efecto internamente, y lo último es externo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y esto es una palabra muy importante para nosotros como iglesia y para toda persona que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. De la manera positiva sucede lo mismo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor comienza a transformarnos internamente. Primero lo que el Señor hace es que transforme ese corazón, dice la Biblia, que tenemos de piedra, y nos dará un corazón de carne. Nos transforma internamente, primeramente. La obra del Espíritu Santo es interna y después es externa. Lo último que sucede en la vida del creyente a veces es los cambios de hábitos, su manera de hablar, su conducta, su manera de vestirse. Todas esas cosas son externas y a veces lo último que obra. Pero lo primero es la salvación, lo primero es interno, lo espiritual. Lamentablemente nosotros hoy en día hacemos todo lo contrario. Tratamos de cambiar a las personas externamente, los tratamos cambiar por fuera. Y en lo que hacemos es que estamos estorbando al Espíritu Santo que obre en la vida de esa persona. Dejemos que el Espíritu Santo obre en la persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Sé que a veces nos frustramos y a veces queremos cambios rápidos en las personas. Y los tratamos de que se aparezcan el resto de los demás que llevan años en el Señor. Los uniformamos. Dejemos que el Espíritu Santo obre. No le sirvamos de estorbo al Espíritu Santo.
en la iglesia, en los ministerios, dejemos y confiemos que el Espíritu Santo que tocó el corazón de esa persona, que Jesucristo que ha salvado a ese hombre y mujer, Él es capaz, Él es poderoso de transformar a esa persona también externamente, no solo internamente. Desde las raíces comenzó la palabra de Jesucristo a tomar efecto. Pedro la miró y se acordó y le dijo: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste ayer se ha secado. Y el Señor le dijo: tened fe en Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor, fe en su palabra, fe en la palabra del Señor. En el instante que Jesucristo dijo su palabra, esa palabra comenzó a tener efecto. En el instante que nosotros declaramos la palabra del Señor, desde el instante que nosotros empezamos a declarar las promesas de Dios, desde el instante que nosotros oramos, desde ese momento esa palabra de Jesucristo comienza a tener efecto en la persona, comienza a obrar, pero aún todavía no miramos externamente. Confía en el Señor, espera en Cristo Jesús, espera, el Señor está obrando. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 dice: y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos bajo construcción. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. La palabra de Dios está obrando en nuestras vidas. Desde adentro hacia afuera. Dios está obrando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él no parará. La obra que el Espíritu Santo comenzó en tu vida no va a parar. Él está obrando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Confiemos en el Señor. Confiemos que Cristo Jesús es poderoso. Seremos instrumentos y herramientas en sus manos para ayudar a otras personas. Pero no podemos hacer el trabajo que Jesucristo tiene que hacer. No podemos tomar el trabajo del Espíritu Santo. No podemos quitarle el trabajo a Dios. Dejemos y confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó la buena obra, aquel que declaró esa palabra, la cumplirá. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, todo es hecho nuevo. A partir del instante que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, desde el instante declaramos esa palabra, en el nombre de Cristo Jesús, esa palabra está funcionando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que confiar en el Señor. Isaías 55:11 dice: así que si así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Jesucristo no regresa a él vacía, lleva fruto. Lleva fruto. Confiemos. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Estás orando por alguien? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus familiares? ¿Por tu cónyuge? ¿Estás orando por los negocios? ¿Estás orando? Dios está escuchando y Dios está obrando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Oh, gloria a Dios, aleluya. No nos dejamos llevar por las cosas que miramos, sino que caminamos en fe, creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en su palabra, que Él está obrando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Confía en Él, Dios está obrando. Jesús le dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, a esta montaña, quítate. Dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere que lo que él dice o ella dice, será hecho. Dice el Señor que tuviere fe. Si tuvieres fe. ¿Cuál es la montaña? La montaña aquí representa los obstáculos, problemas, las dificultades, algo grandísimo. Pero que el Señor le dice a su iglesia, a ti y a mí en esta hora: usa la fe. Porque es cierto, Dios, cualquiera que dijera este monte, y aquí cualquiera está refiriendo a un seguidor de Jesucristo. Nadie puede usar el nombre de Jesucristo a no ser que lo conozca.
Nadie tiene el Espíritu Santo a no ser que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Solo los hijos de Dios tienen autoridad y poder sobre las montañas. Dice que tuviere fe y dijera a esta montaña, muévete. Dice, y no dudar en su corazón, esa montaña se moverá en el nombre del Señor. Cada creyente tiene montaña o montañas. Y el Señor dice, no huyas de esa montaña. No la subas ni le des la vuelta. Háblale en mi nombre. Y dile a esa montaña, quítate. ¿Tú tienes problemas, dificultades en esta hora? ¿Cuál es esa montaña? Háblale a esa montaña cualquiera que sea. Puede ser las finanzas. Pueden ser enfermedades. Pueden ser crisis espirituales, emocionales o físicas o financieras. Cualquiera que sea esa montaña, cualquiera que sea ese problema, háblale en el nombre de Cristo Jesús. No huyas de los problemas. No huyas de esa montaña. Mírala. Y dile a esa montaña, déjame decirte, tú eres grande. Pero el Dios mío es más grande. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi Dios es más grande. No hay problema que sea más grande que Jesucristo. Háblale a ese problema en el nombre de Cristo Jesús y declara esa palabra profética, declara esa palabra del Señor. Y dile a esa montaña, muévete en el nombre de Cristo Jesús. La montaña se apartará de tu camino, la montaña se apartará de ti. Las montañas y los problemas no controlan tu vida. Tú controlas los problemas. Tienes a tu lado al poderoso gigante que es Jesucristo. Tienes al Espíritu Santo en ti que es más poderoso que el diablo y que todo problema. No hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. ¿Cuál es tu montaña? Háblale en este día. No huyas. No vayas al Señor diciendo, no, Padre, mira esta montaña tan grande que es. Háblale a esa montaña y dile el Dios grande que tú tienes. Oh, gloria a Dios, aleluya. Este no es tiempo de huir. Moisés se enfrentó al mar rojo y vino delante de Dios y Dios le dijo, ¿qué tú haces clamando a mí? Dile al pueblo que marche, toque esas aguas y se abrirán. De igual manera, tú que conoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de la palabra de Dios, úsala. No te dejes intimidar por los problemas, no te dejes intimidar por esa montaña, háblale en el nombre de Cristo Jesús y esa montaña se moverá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice el Señor, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando en mí, creed que lo recibiréis y os vendrá. El enemigo número 1 de la fe es la duda. No hay que dudar. Cuando declaramos esa palabra, la creemos. Oh, gloria a Dios, aleluya. La creemos. Creemos la palabra del Señor y hay que declararla. No hay lugar para la duda. No hay lugar para la duda. Creemos esa palabra y la declaramos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Toda persona que duda, el Señor le garantiza que no recibirá nada. Por lo tanto, no podemos dudar cuando declaramos esa palabra de Dios. Declaramos esa palabra de Dios, te enfrentarás a problemas. Quizás ahora mismo tú estás solo en casa, enfrentando problemas y montañas. No le huyas. Háblale, tú tienes el poder y la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. No huyas más de esa montaña. Oh, gloria a Dios, aleluya. No trates de darle la vuelta, ni trates de pasar por encima, ni trates de hacer un túnel. Háblale en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa montaña se moverá. Créelo, recíbelo, ponlo en práctica. Y tú verás que el Dios que tú le sirves es poderoso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si tú tienes montañas grandes en tu vida y no sabes qué hacer, lo primero es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí comienza todo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Versículo 25, el Señor añade algo interesante. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Dice, para que también vuestro Padre, dice, perdone vuestras pecados, vuestras ofensas. Dice, cuando estéis orando, si se te recuerda que tú tienes algo en contra de alguien, perdona a esa persona. Alguien te ha hecho daño, perdónalo. Mientras oramos, dice, perdona.
No vayas ante esa persona. Posible esa persona está lejos. Está en otra parte. Dice, tú perdónalo mientras estás orando. Mientras ora, dice, perdona a alguien si te ha hecho daño. Perdónalo. Porque esa persona tal vez ni sabe que te ha hecho daño. Lo único que sabemos que hemos recibido daño es uno. La otra persona ni cuenta se da. Y el que sufre es uno. Libértate tú mismo de esa cárcel. Es vivir sin perdonar a alguien, es vivir en una cárcel. El no perdonar es una carga que llevamos encima. Quítate esa carga de encima. Quizás esa es la montaña que tú y yo tenemos. Quizás es una montaña grandísima de rencor, de odio. Quizás es el obstáculo grande que tenemos. Perdona. Perdona. No tienes que estar de acuerdo a la otra persona si te ha ofendido o no. Eso crea más problemas a veces. A veces uno va y le dice a la persona, mira, tú me ofendiste en esto y lo otro. La persona lo que hace es que se enoja más y el problema se hace más grande. El Señor dice, perdona. Cuando estés orando, si esta es tu montaña, háblale en el nombre del Señor. Y la única manera de remover esa montaña es decir, Señor, yo perdono a esta persona. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. En el Padre nuestro el Señor enseñó eso también. Capítulo 6 de Mateo, el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 y 15, ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es bien vital en la oración. Y van de la mano. La sanidad y el perdón van de la mano. Salmo 103 y el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, todos tus pecados, y el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. El perdón va de la mano con la sanidad. Y aquí el Señor dice, antes de mover montañas y mientras estás moviendo montañas, perdona también. Porque esto de perdonar personas es una buena oportunidad para nosotros crecer en una buena relación con el Señor. Podemos tener la garantía, el Señor dice, si tú perdonas a alguien, yo te perdonaré. Pero si tú no perdonas a alguien, yo no te perdonaré. Queremos tener una buena relación con el Señor y cada vez que fallemos a Dios, queremos que Él nos perdone, tenemos que perdonar a los demás. Y una vez lo perdonamos, las cosas están bien. Gloria a Dios. Vamos a orar por las montañas. Vamos a orar por los problemas. Vamos a orar. Los vamos a unir en oración. Y cualquiera que sea esa montaña, solamente tú la sabes. Pero mientras oramos, toma la autoridad que Dios te ha dado. La montaña más grande que tú tienes quizás en tu vida es la muerte eterna. La condenación eterna sin Cristo Jesús. ¿Tú quieres remover esa montaña de tu camino? Lo puedes hacer ahora mismo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 y el versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a mover toda montaña. Y toda montaña se moverá. Hay un corito precioso. Dice, y esa montaña se moverá con el poder del Espíritu Santo. Se moverá con el poder de la palabra del Señor. Y recuerda, Dios está obrando de una manera poderosa. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Oh Cristo de la gloria, una vez más nos unimos en oración. Mira a las personas, Señor, que en este momento necesitan oración. Aquellas personas que están enfrentando montañas grandes en su vida, Padre amado, que parece que será imposible. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús removemos y declaramos esa montaña, cualquiera que sea asunto de finanza, de salvación, de perdón, de sanidad, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sea el obstáculo en esta hora para todo creyente. En el nombre de Cristo Jesús removemos esa montaña y le decimos en el nombre de Cristo Jesús, quítate de mi camino. Y esa montaña se moverá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cualquiera que sea, háblale a ese problema, esa situación. Y perdona en privado, solamente tú y el Señor, si tienes a alguien que perdonar.
Oh Padre, te alabamos y te bendecimos porque en Cristo Jesús no hay montaña que no se pueda mover. Hay problemas grandísimos, pero más grande es el Dios. Hay problemas allá afuera, pero más grande es el que está con nosotros. Tu palabra dice que es mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay nada que pueda compararse al poder de nuestro Dios. No hay nada que nosotros no podamos lograr en Cristo Jesús. Todo es posible. Tu palabra lo dice. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Oh Padre Celestial, estamos débiles. Necesitamos fuerzas. Una vez más venimos a ti, Señor. Aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre Celestial. Ayúdanos a esperar en ti, porque tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y Padre, en esta hora necesitamos, oh Dios, de ti, más que nunca. Ayúdanos, oh Señor. Y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que toda montaña se ha movido y se moverá. Y seguiremos declarando tu palabra ante todo problema. Ante toda situación declararemos tu palabra porque tú nos has dado autoridad como tus hijos, oh Dios, y nos has dicho, si tienes fe, háblale a esta montaña y esa montaña se moverá. Y nosotros así lo creemos y así lo vamos a hacer y a practicar desde hoy, a hablarle, no darle la espalda a los problemas, sino hablarle el problema en el nombre poderoso de Cristo Jesús y decirle, montaña, muévete mi camino ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, así lo creemos, así lo recibimos y gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, ha sido un placer y gozo. Así que recuerda de visitar la página de Facebook de la iglesia, ahí encontrarás más información, encontrarás copias de los bosquejos también y visita el canal que tenemos en YouTube, ahí vas a encontrar todos los mensajes que hay y encontrarás información, ahí está información acerca de mi número de teléfono, email. Puedes conectarte con nosotros, puedes llamarnos, estamos a la orden, que el Señor te bendiga, Dios te guarde para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerda, en Cristo estamos en victoria siempre.